Marcos, cambiando un poco el tono del podcast, pero que, pues ya sabes que aquí hablamos de todo. Ayer falleció William Friedkin, director del Exorcista, que como tú dices, hoy, este año se cumplen 50 años de la película. Así es. Y también otra gran película que a mí me gusta mucho, que es The French Connection, la conexión francesa, conexión en Francia. Así es. Un director muy innovador, hablando pues de las dos películas más importantes, que son Exorcista y Contacto en Francia. Innovó muchísimo el lenguaje cinematográfico en el tema de terror. Quizás decía Roger Ebert que para él era la película de terror perfecta, o sea, que es la mejor película de terror del género. Y de todos los tiempos. De todos los tiempos, según él. Del género. Digamos, hablamos de monstruos, diablo, exorcismo. Sí. Que yo estoy de acuerdo. No, de temas de exorcismo yo no he visto otra película mejor que esa. Y que no se cansa, o sea, tú la puedes, ahorita no te asusta, pero por ejemplo, si la pongo a mis hijos, se asustan. O sea, una película del 73, claro que se van a asustar. Ha envejecido, es una que no envejeció muy bien, o sea, más bien no ha envejecido, es muy vigente. El lenguaje cinematográfico de esa película, el éxito de esta película es que se ve de bajo presupuesto, que todo sucede en un cuarto, como que el posicionamiento de las cámaras, de la luz, te hace sentir que estás dentro del cuarto con los padres, te involucra en la historia, que como no fue de alto presupuesto, con grandes escenarios, te acerca al problema, estás ahí en el cuarto, cuando les da frío, hasta así puedes sentir el frío. Esa es la clave de la película. Se estrenó en México. A mí mi mamá me decía que la fue a ver al cine y se quedó traumadísima la película. Dijo, esa película nunca se me olvida. Salí traumadísima del cine cuando lo fue a ver. Esta película tuvo ganó en los Globos de Oro, ganó Mejor Película, Mejor Dirección, o sea, ganó los más importantes en Globo de Oro, pero en los Oscars solamente ganó 2, que fue Mejor Guión Adaptado y Mejor Música. Así es. Que la música es sensacional también, icónica. Sí, a ver si aquí la ponemos nos ayudan a poner, sí. De fondo. Sí. Es icónica. Lástima la fotografía también me gusta muchísimo. Incluso el póster es icónico. Sí, claro. Sí, para tomarlo. Y cuando tomamos el padre Merrin llegando a la casa en Georgetown. Y solamente todo oscuro y solamente una luz muy poderosa. La luz y la niebla, ¿verdad? La niebla. Sí. O sea, esa imagen, te dice de qué se va a tratar la película. Es un gran póster. Y ya sabes que es El Exorcista. Exacto. Y yo por ejemplo, dentro de mi colección de cosas de películas, tengo un póster original de la película. En español está, pero de España. O sea, literal, cuando se estrenó, se puso en un cine, tiene incluso hasta las cintas así pegadas, y ahí lo tengo de colección, El Exorcista. Pero es una lástima de esta cuestión de la muerte de Friedkin. Este libro, El Exorcista, es un libro adaptado. Tú lo leíste. Ahorita vamos a platicar el tema. Y hay datos curiosos como la relación entre El Exorcista y el Apolo 11. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto a la parte social, digamos? Sí, digamos que la parte sociológica, por eso tuvo tanto impacto en los 70s, Enrique, y por eso sigue siendo la película de terror, porque no es una película de alguien de un asesino serial, no es una película de alguien que se vuelve loco y mata a su familia. Es una película que habla sobre este eterno debate entre el bien y el mal, Enrique. Y el demonio y la pelea con Dios. En este caso, el demonio se llama Pazuzu. Y la película narra las precuelas y las secuelas de la película. Narra primero al padre Merrin, que es el exorcista. Sí, es el padre exorcista. Así es. Él había sido sacerdote en Noruega en la ocupación nazi, y le toca ser testigo presencial de una ejecución que realiza los nazis hacia población en general, y le dicen al padre Merrin, usted elija a quién se muere. Pues si no elige usted, nosotros vamos a matar a todos. Entonces
el padre tiene que decidir y matan a un adulto mayor, y él siempre cargó con eso. Después, su siguiente aparición del padre Merrin es haciendo era arqueólogo el padre Merrin, y va a Kenia, y ahí se encuentra una iglesia que él se da, la empiezan a excavar, y era muy extraño porque era una iglesia con construcción más o menos de tiempos de las cruzadas, pero que las cruzadas para ese entonces no habían llegado todavía a África. Entonces era extraño que estuviera ahí, y resulta que esa iglesia la habían enterrado, ¿sí? Porque habían detectado la presencia de Pazuzu, ¿sí? Una de las expresiones del demonio. Y ahorita vamos a hablar también de la aparición del demonio en la historia, porque hay muy pocas referencias, ¿sí? En la Torá, digamos, sí, que es, digamos, los inicios del Antiguo Testamento. Sí. Enrique, hay muy pocas referencias al demonio. Tú no encuentras todo lo que nos han dicho, que Lucifer, sí, el diablo, Mefistófeles, todos los nombres que le han puesto, sí, al demonio, Enrique. Sí. No encuentras las grandes referencias en la Biblia, y hay mucha gente que habla con gran autoridad, y en estos libros que son los aceptados por el cristianismo, después, primero la Torá, después el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento con los 4 evangelios y otros, sí, libros que se le adaptan. San Mateo hace una referencia a cuando Jesús está en el desierto, y que es tentado por el demonio, sí, y Jesús lo rechaza. También hace exorcista. Sí, y cuando le pregunta su nombre, sí, también, sí, no le dice soy el diablo, le dice soy legión, sí, y somos muchos. Así es. Por eso después esa parte de legión, incluso hubo una película, sí, la legión siempre se ha identificado con temas así es, porque es la respuesta que le da, sí, esa persona que supuestamente estaba poseída por un ente, sí, demoníaco, sí, y estamos hablando de los diablos de verdad, Enrique, sí, no diablillos patéticos, decadentes, que ya se van en los próximos meses, buenos para nada, que jamás han trabajado en su vida, y lo único que han es saqueado el presupuesto y vivir del pasado familiar. Enrique, estamos hablando de los diablos de verdad, no, sí, 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 no diablillos inútiles. Y hay muchas referencias históricas, pero que ya no aparecen en la Biblia, como el Evangelio según Jesucristo de Saramago, sí, que dice que hay tantas similitudes, sí, entre Dios, y el diablo, sí, que su preocupación, sí, era que si abrías al diablo, sí, si le pudieras quitar su máscara, digamos, de ahí saliera Dios. Sí. ¿Sí? Shakespeare decía que los digamos que el infierno está vacío, que todos los demonios estaban aquí en la tierra. Sí. Y Baudelaire, uno de los poetas malditos, dice que el mejor engaño el diablo es hacernos creer que no existe. Así es. ¿Sí? Y creo que eso pone en el contexto esta película, Enrique, para regresar a la película, porque es la primera, Enrique, que habla de esta lucha, sí, eterna entre el bien y el mal. Y me parece que ese es tan claro, ¿sí? Y después poseyendo a una niña, Linda Blair,
que después no pudo hacer ningún gran papel en Enrique. Bueno, hizo otra gran película que me gusta muchísimo que se llama ¿Y dónde está el exorcista? Que es la vez esa que es buenísima. Sí, es una parodia. Una parodia del exorcista. Sí. No pudo hacer nada, o sea, la marcó tanto. No, es demasiado, el papel en ese tiempo es demasiado. Sí, la marcó tanto el papel de Regan en El Exorcista que la encasilló para siempre, Enrique, sí. Y me parece que El Exorcista nos sigue cautivando en el mejor de los sentidos, y por eso es lamentable la muerte de William Friedkin, su director, porque sí fue un fenómeno social en su momento, Enrique, y creo que tú lo lees muy bien en el momento que vivía la sociedad norteamericana en ese momento, en especial en una capital liberal como es Washington, uno de los primeros centros de población que es Georgetown, y decías sobre los personajes de la película. Sí, ahí el tema es que tienes que entender cómo el cine en Estados Unidos se estudia por décadas, ¿no? Entonces, en los años 70 en los principios de los años 70 vienen películas muy influenciadas por el problema de los 60s, de guerras como Vietnam y esas cuestiones. Después de la guerra de Vietnam, la sociedad norteamericana se degrada muchísimo en la parte social. Y de esa época, el que era cine, cuando salía Humphrey Bogart y toda esta época del cine de oro americano, ya la gente no lo cree porque ya no vivía en esa sociedad. Ya tenían hijos que venían de Vietnam, con adictos a muchas drogas, con muchísimos problemas. Una sociedad destruyó mucho la guerra de Vietnam de los americanos. De ese inicio de los años 70 empezó un cine que reflejaba esa cuestión. De eso sale Taxi Driver, sale Robert De Niro, todos estos directores que ahorita salen de ese cúmulo de los 70s. Taxi Driver trata precisamente eso, es un ex militar que tiene problemas. Entonces, sale esta película que refleja, o sea, no se trata del diablo y que el exorcismo. Para mí la película trata de la realidad un poco social entre una madre soltera y su hija. En los 70s. En los 70s, sí. Inicio de los 70s en Estados Unidos. Donde tienes a la iglesia, al padre Merrin, que si tú te fijas cuando llega la película, no es la iglesia de los años 20, o sea, llegan disminuido, él llega viejo, el otro papá llega inseguro, no es ese poder del bien, la iglesia muy desgastada, esa ideología. Sí. Y el mal llega muy fuerte. Entonces se puede interpretar que es la lucha entre la mamá y la hija, de que, por ejemplo, quitas el tema exorcismo y vamos a ponerlo como si Regan tuviera un problema de drogas. Entonces, y siempre está drogada, porque era un problema social en los primeros años de los 70s. Entonces, quizás para disfrazar un poco, o contar la historia diferente de problema de adicciones, que es del mal de alguna manera, lo pones como el diablo. Y si lo pones así, son los mismos problemas. Nada más que quitas padres y pones gente, psicólogos o esquizofrénica, así es. Lo pones así. Entonces, refleja mucho lo que vivía la ciudad estadounidense de las familias, sobre todo porque era madre soltera. Entonces estaba en esa situación donde ella tenía que trabajar, donde la niña estaba sola y donde de repente pasa una situación muy adversa y te conecta muy bien con ese problema, porque al final no ves el diablo, dices, es un problema con mi hija que tiene, ¿cómo lo soluciono? Y ya los valores americanos que se representados en la iglesia ya no son suficientes. Y al final no lo soluciona. Al final muere Merrin. O sea, Merrin y el padre Carras, sí. Los dos. Pero el padre Carras mueren. Así es. O sea, porque ya el bien ya no es suficientemente poderoso para tocar el mal. Y eso es el espíritu de los 70s. Y se refleja en el cine, en otras películas. Y aquí es maravilloso explicar el mismo tema, pero con una película de terror. Por eso me encanta esa parte. Sí, yo creo que esta parte que cuando empieza la película, las excavaciones, Enrique, en el de Irak, antigua Babilonia, y que se encuentra una efigie de Pazuzu, que él ya se lo había encontrado en Kenia antes. El padre Merrin, y entonces él entiende que viene otro enfrentamiento con el mal, y de ahí pasa el padre Merrin, Max von Sydow,
artista, un actor grandioso que murió hace 4 o 5 años. Y ya se veía viejo en los 70, pero realmente no era tan viejo. Tenía 44 años, Enrique. Ya se veía viejo. Pero hacen muy buena, tienen muy buen maquillaje. Tenía 44 años y el señor, pues lo ponen como una persona de 80 años. Esta generación lo puede recordar en la película. Él es el villano en la de Minority Report. Así es. Que también es una película del año 2002, Enrique, ¿sí? Con Tom Cruise, y Max von Sydow, y esa es la parte donde el agotamiento de la ciencia médica, Enrique, sin encontrar una solución al problema de Reagan, estaban viendo que no tenía esquizofrenia, que no tenía alucinaciones y que ya pasaba algo que no podía resolver la ciencia médica, entonces le recomiendan un exorcismo. Y cuando el padre Carras va a la iglesia principal, digamos, en Washington, recomiendan al padre Merrin, ¿sí? Quien ya había regresado de Irak, de las excavaciones, y inmediatamente llega, y ese momento icónico donde se baja del taxi, Enrique. Sí, y es el póster de la película. Y el póster, y solamente esos momentos de teclado, Enrique, creo que es teclado, ¿sí? Y fueron suficientes para que ganara el Oscar a lo mejor banda sonora. Y es que eso refleja lo que te digo. Es todo muy sencillo. Así es. Y muy va. La música es sencilla. Los escenarios son sencillos. Las actuaciones son sencillas y el problema es sencillo. Pero la película es magnífica. Y eso hace que sea magnífica, no está cargada. Y sí, tiene el ver el tema de Kenia, también tiene que ver, digo, en la parte social esa, porque piensa como un americano. O sea, una cuestión extranjera está afectando a mi familia. Y si lo puedes involucrar, te lo digo, lo de drogas, lo que sea que sea extranjero. Porque no lo encontraron en Nueva York, en la Esfinge. O sea, la encontraron en Kenia. Que en ese momento, en los 70s, nadie sabía que era Kenia. No. Por lo menos en Estados Unidos. No saben ahorita. ¿Quiénes saben? Los americanos. Así es. Los americanos que fueron a la guerra de Vietnam y conocemos un tema. Que vienen con estos problemas emocionales y de adicción. Esto refleja un poco eso, que traes a Estados Unidos eso. Y empieza la época terrible, en los años 70, de drogas, de la época del crack y toda esta situación que fueron terribles. Y refleja un poco eso. Y tiene mucho éxito porque al final le pasa, todos son gente blanca. Bueno, es italiano, pero todos son gente blanca. Entonces, también hubo... Sí, el padre Carras, descendiente de italiano. Sí. El noruego. El padre Merrin noruego, sí. Quien servía, digamos que servía como mayordomo en la casa de la mamá era alemán. La mamá pues era actriz de cine. Así es. O sea, tampoco es un contexto normal de una familia. Pero para la ciudad americana impacta mucho porque sus estereotipos es más en los 70s de cuestión blanco, fue algo muy impresionante. Sí, y otra vez ahí están. Y vamos a pedir a nuestros editores que pongan una nota de cuando se presenta la cinta en México, como hubo, como dices tú, desmayos, locura generalizada, gente indignada porque se hablaba del demonio. Indignada porque Reagan te agarra un crucifijo y se lo introduce. Así es. O sea, imagínate allá. O sea, imagínate haber visto esa principios película, de los 70, sí. Ver esto en Guadalajara o en Puebla en el cine de los años 70. O sea, ha sido terrible para esa gente. Bueno. Y de alguna manera lo sigue siendo porque se tiene en países católicos como el de México, se tiene todavía mucha estima por el tema del crucifijo y estas cuestiones. Ya en esta época ya se rebasó muchísimo esa línea, pero en los 70s el gran legado de William Friedkin es precisamente romper esos moldes y dejar una gran película para la prosperidad. O sea, han pasado 50 años y va a seguir vigente. Y creo que va a seguir siendo la gran película de terror. Para mí sí lo es. De todos los tiempos. Es una gran película. Así es. Pues muchas gracias, Marco. No, hombre, gracias y a que nos ven y nos escuchan, por favor, suscríbanse a nuestras redes sociales que aquí están apareciendo, denle clic a la campanita y ayúdenos a compartir para que esto siga creciendo. Gracias. Muchas gracias.